Toda práctica artística implica un riesgo, un juego con el vértigo, intuir el camino pero desconocer su desenlace. Durante 10 años, la Cátedra Bergman ha apostado por la experimentación como centro de sus procesos, desarrollando proyectos donde los universitarios y la comunidad artística pueden poner a prueba los lenguajes cinematográficos y teatrales, jugar con las convenciones y compartir una mirada tan crítica como certera sobre la sociedad que habitamos. Los cortometrajes resultado de esta ecuación detonan nuevas lecturas sobre viejos problemas, la desigualdad, la violencia, la inequidad de género o los abusos del poder son tan solo un puñado de los temas que estos materiales nos invitan a examinar, a conversar desde otros ángulos y seguir pensando. La memoria es una herramienta indispensable para reflexionar el ahora. Los archivos fílmicos no solo cuentan la historia de lo que aparece a cuadro, sino que revelan lo que queda fuera. La investigación documental es un recorrido incierto, donde las nociones que pensábamos fijas pueden mutar, donde las líneas rectas se curvan, donde toda pregunta, si está bien hecha, termina por cuestionarnos a nosotros mismos. Hola, soy Juan Francisco Urrusti, realizador y profesor de cine documental. Y creo que, bueno, Cátedra Bergman me invitó a colaborar en los talleres que da desde hace 10 años, magníficos talleres, tal vez porque en la mayoría de mis trabajos documentales, que son cortos, pero sobre todo son largometrajes, yo incorporo mucho material de archivo, de distintos archivos. Es una manera de resignificar imágenes, ¿verdad? Que fueron hechas con una intencionalidad diferente a la que yo les doy. Y esto es algo pues, que lo fui haciendo a través del tiempo sin pensar mucho en que esta es una de las características de mi trabajo. La incorporación de materiales de distinta procedencia, algunos son de origen gubernamental, otros provienen de archivos familiares, ¿no? Y fueron grabados a lo mejor en VHS o en Betamax o antes, en 8 milímetros o 16 milímetros. Incluso tengo materiales de 9.5 milímetros que datan de principio de siglo. Y bueno, eso es la razón por la cual me convocaron a dar un taller, pero esta vez vamos a hablar, vamos a ver dos ejercicios que correspondieron al taller que dio Travis Wilkerson, un artista del cine experimental norteamericano, y que bueno, lo único que puedo decir es que lamento mucho no haber podido tomar ese taller, porque viendo los resultados, todos los ejercicios que hicieron los alumnos de ese taller son fantásticos, todos tienen muchas virtudes. Hoy vamos a ver dos de ellos, ¿no? El primero, Carne de Cañón, realizado por dos mujeres jóvenes, muy impresionante el documental, como ustedes verán, que son Susana Conejo y Andrea Fuentes, y el segundo, que es de Antonio Arango, que se llama Uroboros. Ya nos dirá él qué significa Uroboros. Agentes de gobernación infiltrados que actuaban contra algunos estudiantes. Susana Conejo y Andrea Fuentes, ustedes son las realizadoras del cortometraje Carne de Cañón, que a mí me dejó muy impactado porque me dio información que yo desconocía, información importante sobre los hechos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Consiguieron nada menos que uno de los protagonistas de los hechos. Entonces, para mí es muy importante saber cuál fue el camino de ustedes para encontrar este protagonista y después el proceso creativo, cómo entre ustedes dos, cómo se entendieron y por qué tomaron las decisiones que tomaron, tanto por lo que se refiere a forma como en el contenido. Y concretamente el uso de las imágenes de archivo que ustedes manejaron y que pertenecen a la Filmoteca de la UNAM. Así es, maestro, pues yo comenzaría contando que tanto Susana como yo no somos de acá de la Ciudad de México. Nos dimos cuenta que a nivel local se hablaba bastante de eso, de la conexión del 68 con la vida cotidiana ahora. Entonces, pues bueno, creo que platicando Susana y yo teníamos mucho la curiosidad, ¿no? De entender
y pensamos que había mucho más que reflexionar al respecto, ¿no? No lográbamos, creo, en ese momento ver la conexión del pasado con el presente. Entonces así se despertó la curiosidad por el tema. Y pues en el proceso nos encontramos con la convocatoria de la cátedra, con esa idea, porque teníamos también interés en lo audiovisual y empataba con nuestro interés. Respecto al proceso creativo que tomamos, primero fue seleccionando al personaje. Bueno, el personaje fue gracias a que Andrea participando en una exposición, curándola, y ahí fue que un profesor le presentó al personaje. Tuvimos ese contacto y lo conocimos, que fue Rafa, y pues ahora sí que nos gustó mucho su historia, y fue que fuimos hilando con todo lo del montaje, y también fuimos ligando partes de Echeverría y audios que, o sea, como que nos gustaba, como también le queríamos poner como un poquito de, pues sí, como más, o sea, que no fuera como toda la historia, sino como también ponerle más de otro archivo, y también con los comerciales que fuimos viendo de ese año, y así fuimos alimentando el cortometraje. Sí fue como se fue dando ahora sí que creativamente, y también con los sonidos, aparte con lo que fuimos interviniendo en el taller. Lo fuimos metiendo en el cortometraje. La Secretaría de Gobernación decía que todos los movimientos que se habían dado con anterioridad al 68, como fue el problema de Ciudad Madera, como fue el problema de los ataques a las construcciones que se estaban haciendo para la Olimpiada, eran el mismo producto que venía arrastrándose y que culminaba con el movimiento estudiantil. La Secretaría de la Defensa Nacional señalaba que eran dos movimientos diferentes, que uno era de una tendencia guerrillera, pero el otro era una expresión estudiantil, y que debía de darse diferente trato a cada uno de ellos. Gracias, Susana. Gracias, Andrea. Ahora veamos una parte del corto que ustedes hicieron, Carne de Cañón. De estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes, mayoritariamente que fueron de lento aprendizaje, con inclinación precoz al uso de estupefacientes y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. La Secretaría de la Defensa fue aislada. El jefe del Estado Mayor Presidencial, de amigo íntimo del presidente, es el que cierra la comunicación y se une con el secretario de Gobernación, porque todo apunta que va a ser el próximo presidente de la República. El movimiento estudiantil fue generando cada vez mayor simpatía con toda la ciudadanía. El punto mayor fue la marcha del silencio. Ahí se volcó la población a las orillas de la marcha y vitorearon totalmente a los estudiantes. Ahí es cuando el gobierno cobra conciencia de su derrota. Es el movimiento estudiantil organizando a toda la población, y esto crea el terror absoluto. Casi medio centenar de diplomáticos de las misiones acreditadas en México realizaron una visita a las instalaciones que se están construyendo para los Juegos Olímpicos en la capital mexicana.
los funcionarios de las embajadas felicitaron al comité organizador de los 19º Juegos Olímpicos por la categoría de las instalaciones y por el ritmo que llevan los trabajos para el cumplimiento del compromiso que México ha contraído con el mundo. El 2 de octubre, el Estado Mayor Presidencial va a dirigir órdenes a la Secretaría de Defensa Nacional como instrucciones del Presidente de la República. Al estar los estudiantes y maestros en varios pisos arriba de la plancha, quedaban aislados los directivos del movimiento respecto de los estudiantes que habían concurrido a la plancha. Muy bien, Susana y Andrea, pues qué envidia, haber podido tomar ese taller con Travis Wilkerson, ¿no? Lo que ustedes hicieron realmente es un documento valioso y no nada más por el lado cinematográfico, también como un documento histórico, ¿no? De importancia histórica. Yo ahora quisiera preguntarles qué es lo que aprendieron en ese taller. Y ahora, a un cierto tiempo de distancia de haber realizado este cortometraje Carne de Cañón, ¿le harían algún cambio o así como lo dejaron, les parece que está bien? ¿Qué harían? Teníamos la idea de mostrar las imágenes crudas que quizá pues, todos conocemos del 68 y fuimos cambiando poco a poco de idea, ¿no? Porque que Travis, algo que se me quedó, es que él decía que quizá recurrir a estas imágenes violentas y transmitirlas tal cual podría ser alguna forma de, digamos, validar la violencia. Entonces, que la respuesta quizá para que no sucediera eso era interrogar la imagen, ¿no? Nosotros intervenirla. En este caso, pues bueno, fue a través de procesos ahí manuales sobre la cinta, sobre la película de 16 milímetros y eso fue súper enriquecedor, súper interesante, lo haces como mucho más personal, te adueñas de alguna forma de la memoria y eso fue muy, muy padre en el taller. Creo que la cuestión del audio nos gusta mucho, entonces ahí hubiéramos podido meternos un poquito más. Y pues respecto a la experiencia del taller con Maike y con Travis, pues fue una gran experiencia, fue padrísima porque aparte pues estuvimos los 10 equipos y nos hicimos ahora sí como uno, o sea, aunque estábamos como cada quien con nuestro corto y era una competencia y todo. ¿Y si todo lo que nos han contado del pasado pudiera ser visto de otra manera? ¿Y si el tiempo no corre hacia adelante? ¿Y si entonces, por un momento, pudiéramos ver cómo todo se conecta? ¿Qué encontraríamos en lugar de la flecha del progreso y el avance? Quizá de lo único de lo que podemos tener certeza es de que el tiempo se mueve. El gobierno se siente triunfante en cuanto que logró sacar adelante su compromiso. Antonio Arango, tú hiciste Uroboros. Es un corto formalmente muy interesante porque al mismo tiempo que es minimalista, tiene muchas capas, tanto de audio como de imagen. Hay muchos como subtextos y hay metáfora. Por un lado tienes una imagen muy cuidada, casi como de product shot, ¿verdad? De publicidad, tratando imágenes de la Guerra Fría, ¿no? Norteamericanas. Por otro lado, imágenes que tú tomaste o que son de tu archivo personal, tomas aquí en la Ciudad de México, en escaleras mecánicas, por ejemplo, del metro, a las que les das también un carácter metafórico.
y metáfora que de alguna manera explica el título que le das a tu corto y que es tan, bueno, enigmático, ¿no? Para quienes no sabemos griego, ¿no? Entonces, pues, platícanos cómo fue el proceso creativo, cómo es la selección de imágenes y cuál es la relación de forma, ¿verdad?, y fondo en tus trabajos, que por cierto, veo que además has hecho mucho trabajo en videoinstalaciones, en cinearte, en fin, tienes una trayectoria ya muy grande caminada, ¿no?, en el arte y en la intervención de imágenes. Bueno, dentro de los procesos que manejo para abordar cualquier tipo de tema o algún tipo de fenómeno que esté yo estudiando o quiero desarrollar para algún ensayo, como en este caso, como lo fue Uroboros, siempre busco algunas aristas, puntos de vista, perspectivas alrededor de esto. En este caso, me encontré con que el eterno retorno, desde el punto de vista de Nietzsche, reitera y nos conecta de una u otra forma con el presente y con sucesos mucho más recientes de lo que sucedió en el 68. Eso me pareció que era muy importante y que podría ser un punto de vista, podría ser una reflexión, sobre todo para el espectador, para el lector del corto, en cuestión de lo que está sucediendo, de lo que sucedió, y también especular posiblemente de lo que podría suceder a futuro. Y visualmente, el punto de vista de la conexión con el subterráneo, con el metro de la Ciudad de México, también me parecía interesante abordarlo y manejarlo metafóricamente, como menciona el maestro. El vincularlo como un proyecto que fue paralelo a los sucesos de 68, además de las Olimpiadas, además de esta tragedia, y el proyecto que fue un proyecto de los más importantes que tuvieron el sexenio de Díaz Ordaz, la construcción y el inicio de lo que sería el metro de la Ciudad de México. Me pareció que conectarnos con ese sistema que sigue vigente, que está actual, que lo usamos diariamente, me parece también como una conexión tal vez un poco sutil, pero también con ese tipo de pasado, con esa conexión, con ese momento, que es lo que sucedió en esos días. Y creo que esa metáfora, esa repetición y ese encontrarnos un poco atrapados en ese retorno constante, pues nos permite una oportunidad para reflexionar sobre ello. Ahora, Antonio, ¿te parece si vemos tu cortometraje? Quiero hacer aquí un público reconocimiento a este espacio que me ha permitido, sobre todo, recoger sentimientos de cada uno de los familiares, sus expresiones de dolor y de angustia, de consternación y de indignación que personalmente comparto. Esos agitadores alteraron el orden en la ciudad. Los sucesos continuaron con mayor violencia. Así hoy decidimos, cuando estos desórdenes ya tomaban proporciones que nos habían parecido hace unos días increíbles, pedir el auxilio del ejército para restablecer el orden. Que el gobierno les acompaña, se solidariza con ellos, asume por igual la indignación y consternación que estos hechos no solo han causado en ellos como familias, sino en la sociedad mexicana. Cuando intervinieron en el calor de la lucha, probablemente se dice, mejor dicho, que algunos de ellos se metieron que golpearon a unos alumnos. Comprometer la atención integral y apoyo a las familias
de las personas que lamentablemente perdieron la vida en los hechos ocurridos. No tiene nada de raro que se pida el auxilio del ejército para establecer el orden, porque precisamente una de las misiones del ejército es mantener el orden, la paz, la tranquilidad. Que habremos de ir al final de las investigaciones a dar con los responsables, a aplicar la ley, tope donde tope. Con mucho gusto hubiéramos castigado al que se hubiera salido de las órdenes precisas que siempre ha tenido la policía. Como lo ha reiterado en distintos espacios, no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad. Pues simplemente un deseo, el de que todos los mexicanos vivamos unidos, en paz, en tranquilidad, buscando el progreso de nuestra patria, para bien precisamente de las generaciones futuras. Antonio, bueno, ya tenías varios trabajos profesionales hechos antes de haber realizado Uroboros en el marco del taller de la Cátedra Bergman, ¿no? Con Travis Wilkerson. Pero, ¿qué aprendiste concretamente haciendo este ejercicio en el marco del taller? Y a un tiempo de distancia de haberlo hecho, ¿le harías algún cambio o lo dejarías tal y cual? En cuanto a la experiencia, sobre todo me encuentro muy agradecido por la manera que compartimos, no solamente mis compañeros, mis compañeras, sino también con la relación que sostuvimos tanto con Travis como con Mike Hune y pues toda la gente que participó alrededor de la Filmoteca y de las instituciones que estuvieron, la Cineteca. Fue como un vínculo muy interesante de compartir, de confrontar perspectivas también de todos los demás autores y las autoras. Y el punto de vista tanto de Travis como de Mike, a mí particularmente me ayudaron mucho para definir una mirada específicamente en este corto. Y creo que eso es de las cosas más valiosas. Además, digo y lo confieso de esta manera, la amistad que también surgió tanto con mis compañeros como con ellos, y en el sentido de que, digamos que la asesoría, los comentarios, las observaciones continuaron post el curso, el taller. Para mí, sigo yo todavía agradeciendo y sigo todavía disfrutando todavía la experiencia de lo que, de lo que significó la cátedra en ese taller. Y en cuanto a hacerle cambios o modificarlo, no sé, he estado muy tentado tal vez en actualizarlo, que se presta mucho, siguen los acontecimientos sucediendo, y actualizar el corto podría funcionar. Y creo que es inmanente que continúa ese tipo de reflexiones en otras circunstancias y con otro tipo de términos también, no sé precisamente el eterno retorno. Pero sí sigo viendo y especulando sobre lo que el porvenir, sobre todo en estos momentos, hablando de la pandemia, este año tan especial, creo que nos permite pensar a futuro unos caminos y unos senderos muy interesantes de lo que podemos nosotros reflexionar, de lo que somos, qué estamos haciendo y qué va a pasar con nosotros, qué podemos hacer al respecto. Entonces, no creo que sea necesario continuar con el corto, pero más bien desarrollar más cortos que pueden ser parte del mismo concepto. Es preciso creer en la fatalidad. Lo que surja de esto puede ser la posibilidad para superar el círculo que nos encierra. Tanto las imágenes fijas como las imágenes en movimiento, pues son signos, son textos también. Es decir, es información, ¿no? Se da de manera visual, ¿no? Y lo mismo los audios también son textos y signos.
Y al reutilizarlos o resignificarlos, es decir, darles un uso diferente o nuevo para el cual fueron creados, uno aprende, uno necesariamente hace un ejercicio de análisis, ¿verdad? De encontrar el significado para el cual fueron creadas o el uso, o encontrar la intención en ese determinado momento histórico de la vida de México. Y son imágenes las que ha facilitado Filmoteca que tienen por sí mismas pues una importancia histórica. Pero al reapropiársela uno, el realizador, como Antonio o como Susana y Andrea, ellos tienen la oportunidad de volver a repensar el México de una época y ver qué lecciones tomamos de esa época para el México de hoy, porque son la memoria audiovisual de México. Entonces es una oportunidad la que da Cátedra Bergman, no solamente para desarrollar el artista que cada joven tiene dentro, sino también para analizar el México de hoy a través de su pasado.